Estudio Contable Barros, como todos los meses, tiene el informe contable que necesitamos aquí en Perito Moreno. Y muy pronto se viene a esta zona noroeste de la provincia de Santa Cruz. Estamos en línea telefónica desde Caleta Olivia con el Contador Público Nacional, Pablo Barros. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Juan Pablo Ulloa te saluda para Infomix. ¿Cómo estás? Hola, Juan Pablo. Buenas tardes. Un saludo para vos y para toda tu audiencia. Es un gusto poder compartir con ustedes este momento. La verdad que sí, nos tenías un poco abandonados y yo creo que es un impas en el que Argentina y el sistema registral hoy nos tiene en vilo a todos y por supuesto hay como un impas legal por sobre toda nuestra administración que hace obviamente que nos tomemos el tiempo y el trabajo de esperar este informe contable. Bueno, ¿por dónde arrancamos, Pablo? ¿Cuáles son las novedades? Bueno, sí, la verdad que pasan muchas cosas todo el tiempo y bueno, por ahí no tuvimos la posibilidad de hacer el informe el mes pasado, pero bueno, la verdad que estamos a la expectativa de la famosa ley base, ¿correcto? Una ley, una iniciativa, este gobierno comenzó con mucha voluntad política, mandando muchas iniciativas al Congreso y algunas no. Por ejemplo, el decreto, ¿no? El decreto 70-2023 no es una iniciativa legislativa, pero es una iniciativa política de mucho volumen, tan grande y tan abarcativo en sus intenciones que la justicia, una parte lo frenó, que tiene que ver con todo el aspecto laboral, ¿sí? Todo el aspecto laboral la justicia encontró que no era el ámbito para legislar, así que tuvimos que retroceder en todos los cambios que se venían en esa área. Se intentó la ley base, la primera parte, la ley ómnibus, se intentó pasar también por su tremendo tamaño y la cantidad de cosas que pretendía modificar, se trabó, se vino para atrás y ahora esta es una nueva versión resumida, ¿sí? La política es así, es negociación, uno también en la vida hace eso cuando va a negociar, se tira el lance y después sabiendo que va a tener que retroceder algunos castilleros en sus ambiciones y eso es lo que está pasando. La ley se aprobó, en diputados y ahora está yendo al Senado. Y en el Senado al gobierno le cuesta más conseguir las adhesiones que necesita para sacarla. Así que, bueno, eso es un poco lo que nos tiene este primer semestre de gestión a la expectativa de a ver cuáles son las modificaciones son muchas las modificaciones que esta ley propone y yo lo considero de momento desde el primer momento lo consideramos innecesario hacer un análisis de todo lo que proponía por lo mismo, porque se fueron cayendo. Efectivamente pasó así. Especialistas que yo consulto, tal como diputados de esta ley, no va a ser aprobada, va a haber modificaciones. Entonces vamos a esperar que las modificaciones se consoliden para poderle dar a la audiencia un panorama claro y no enredarlos más, ¿sí? Así que quizá para la entrega del mes que viene, del mes de julio, si la ley sale en este mes, podamos tener un panorama. Vamos a reflexionar sobre algunas que tienen que ver con la coyuntura, con el momento en el que vivimos y que ya sabemos que son así. Una, por ejemplo, Juan Pablo, en lo laboral, es que junio es el mes del aguinaldo, ¿sí? Sí. Junio es el mes del aguinaldo. De acuerdo a la ley de contagio, se tiene que cuotas. La primera cuota vence el 30 de junio y la segunda cuota vence el 18 de diciembre. Hay una salvedad para las pequeñas empresas. Según la ley 2467, contempla que los convenios colectivos que así lo apliquen, esto es importante, porque está la ley, pero la ley requiere que el convenio colectivo lo aplique, se puede pagar el aguinaldo en 3 veces. Esto casi nadie poco lo sabe, pero las pequeñas empresas de ciertos sectores lo pueden abonar al aguinaldo en 3 veces. A los convenios que lo aplican lo hacen en abril, en agosto, diciembre. Entonces, en vez de dar una mitad del sueldo, se da un tercio, ¿sí? Porque si se lo hace en 3 veces, sería un tercio. Hay un convenio que, como ejemplo, que lo tiene incorporado, que es el convenio de gastronómicos, ¿sí? No se le plantea como algo obligatorio, ¿sí? Simplemente se abre la oportunidad
la posibilidad, y por ahí puede ser conveniente tenerlo en cuenta. ¿Cómo se calcula el aguinaldo, Juan Pablo? Bueno, el importe en cada semestre debe ser, o en cada cuatrimestre, como dijimos, según cómo se pague, tiene que ser, primero se determina la base imponible, ¿sí? ¿Qué es la base imponible? Es el sueldo que se va a tener como base para calcular. Y esa es la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto dentro de ese semestre, ¿sí? O sea, el mejor sueldo. En épocas de inflación, en general, el mejor sueldo es el último. Claro. En este caso, el mes de junio. Pero podría pasar que una persona tuvo muchas horas extras en mayo, o podría pasar que a veces de un mes a otro, de mayo para junio, no se actualiza el convenio y una persona tuvo, no sé, horas extras o tuvo algún tipo de... tuvo comisiones, hay mucha gente que cobra comisiones, y entonces si el sueldo de mayo queda más alto, se toma esa como la base imponible. Algunas cosas no se tienen en cuenta en la base imponible, como por ejemplo, si te dan un dinero para la provisión de ropa de trabajo, o algo vinculado a la indumentaria o al equipamiento que se utiliza en el trabajo. Hay algunas empresas que no te dan y te dicen, bueno, toma, acá está el pantalón, acá está esto, acá está otro, sino que te dan un dinero para que vos te lo compres. Bueno, ese dinero que te dan naturalmente no entra en la base imponible para determinar el mejor sueldo. Tampoco entra si te dieron dinero para que hagas un curso o si te dieron algún dinero para el viaje, para estos cursos. Es decir, ese tipo de cosas no entran. Pero todo lo que tiene que ver con remuneraciones sí entran y se tienen en cuenta para calcular, como te decía, la base imponible. Y a partir de ahí, bueno, si estamos ante el pago semestral, que es la mayoría de los casos, es el 50%, ¿sí? El 50%. Y obviamente que después se hacen los cálculos, los descuentos de ley, obra social, jubilación, etcétera, como todo recibo de sueldo, ¿no? Muchas veces me preguntan, ¿qué pasa con el rubro a cuenta de futuros aumentos? ¿Se tiene que considerar para calcular el sueldo anual complementario, que es el nombre técnico de lo que es el aguinaldo? Sí, integra la base imponible y se tiene que tener en cuenta. No se usa mucho, pero en algunos lugares hay remuneraciones en especie. Es decir, ¿qué es en especie? Supongamos que te pueden dar como parte de pago el alquiler de la casa, por ejemplo. Claro. Entonces eso hay que ponerle un valor y tiene que tenerse en cuenta, ¿sí? Porque eso se recibe como parte del trabajo, es parte de la contraprestación, ¿viste? Entonces no se recibe en dinero, pero sí se recibe de manera en especie, ¿está bien? O a veces te pueden pagar un abono de un celular o alguna cuestión así, o alguna cuestión para el vehículo que tenga que ver con algo laboral. En ese caso va incluido, ¿sí? Ahora, puede pasar, Juan Pablo, que el trabajador no estuvo en forma continua todo el semestre o todo el cuatrimestre, según cómo se vaya a elegir. Esto puede ser por múltiples razones. Puede ser un empleado que entró en marzo, ponele, que empezó a trabajar en marzo, entonces, claro, naturalmente no tiene todo el semestre trabajado. Puede ser alguna trabajadora que haya tomado licencia por maternidad, o alguien que haya tomado una licencia sin goce de sueldo, o que haya tenido un accidente y haya estado en incapacidad laboral temporaria, etcétera. Es decir, puede haber suspensiones, ¿sí? Las suspensiones no cuentan como días de trabajo. ¿Tiene derecho a cobrar el aguinaldo todo este tipo de situaciones? Sí. Se hace un cálculo y el aguinaldo se paga de manera proporcional a los días trabajados. Así que bueno, estar atentos, atentas, tanto empleadores como empleados, para liquidar esta cuestión que es característica de este mes, ¿sí? ¿Qué otra cosa podemos mencionar? En relación a los empleados y empleadas y monotributistas, podemos hablar sobre la devolución de percepciones. Me parece que ya hemos hecho un comentario sobre esto, pero si lo hicimos está bien que lo repitamos. Las personas que hicieron gastos en dólares o en cualquier otra moneda extranjera durante 2023 pueden pedir la devolución del impuesto a cuenta de ganancias, ¿sí? Hay muchas personas monotributistas o empleados en relación de dependencias, que no ganan lo suficiente como para que te retengan el impuesto a la ganancia. Y entonces compran dólar ahorro, o compran algo por internet, o simplemente pagan las plataformas de streaming.
Y entonces por cada uno de esos consumos en dólares te cobran el impuesto país y una percepción de impuesto a la ganancia del 30%. El impuesto país ya está, es un costo irrecuperable, pero el impuesto a la percepción, ese 30% que te cobran como impuesto a las ganancias, las personas que pagan ganancias, ya sea en el recibo de sueldo o bien porque son comerciantes o profesionales, lo pagan por declaración jurada, son autónomos, lo pueden descontar en sus declaraciones juradas. Pero los monotributistas y los empleados a los que no le retienen ganancias no tienen en ningún lugar donde ponerlo como un pago a cuenta, como recuperarlo. Entonces esas personas tienen habilitada por el sitio de AFIP un procedimiento donde se puede pedir la devolución de todo eso que nos fueron cobrando durante el año. Para acceder a este beneficio es importante no estar registrado en el impuesto a las ganancias ni en el impuesto a los bienes personales, y estamos hablando de operaciones realizadas en el año calendario 2023. El dinero se acreditará, una vez que AFIP haga los controles, se va a acreditar directamente en la cuenta bancaria que el interesado tiene que informar. Así que me parece que está bueno tenerlo en cuenta, porque el que tiene regularmente consumos en moneda extranjera seguramente le va a interesar. Y lo último que tenemos para decir, Juan Pablo, es relacionado con la moneda extranjera, justamente, que es el famoso despertar del dólar, ¿sí? El dólar tuvo una hibernación, ¿sí? Uh-huh. Como tienen algunos animales polares. Exacto. Porque, ¿qué pasa? Más o menos en la época electoral, los últimos meses del gobierno anterior, pegó un salto, ¿te acordás? 1.300, después bajó a 1.000 y se quedó ahí. Se quedó ahí hasta este mes, que terminó, mayo. Claro. ¿Sí? Por eso decimos que los dólares libres, o sea, no el oficial, se despertó en mayo. Había tenido una estabilidad 4 o 5 meses tras la última vez, y por primera vez en el año la devaluación fue mayor a la inflación, y naturalmente todos nos preguntamos si esto va a pasar o si es un fenómeno que anuncia otras cosas o es un fenómeno coyuntural del momento nada más. Claro. Bueno, como todo en economía es muy difícil saberlo, porque depende de varias cosas que no tenemos el control y no sabemos, pero sí podemos explicar o comentar las razones de por qué se dio lo que se dio, ¿no? El Banco Central bajó muchísimo la tasa de interés, muchísimo la tasa de interés. Si alguien de tu audiencia está escuchando y tiene un plazo fijo o tenía un plazo fijo, lo habrá notado. Está en el 2,5% mensual el plazo fijo. Realmente es un incentivo bajar tanto la tasa, un incentivo a deshacer las posiciones en plazo fijo, y lo que ha sucedido es que muchos ahorristas han ido del plazo fijo al dólar, ya sea dólar MEP, contado con liquidación, eso para las grandes contribuyentes, ¿no? Han presionado un poco el dólar blue también. Así que bueno, esa baja de tasas tuvo incidencia. También se va dando algo, Juan Pablo, que es que se va licuando el efecto devaluatorio en la medida que pasa el tiempo y hay inflación alta, ¿sí? Uh-huh. Porque no nos olvidemos que no hablamos en esta entrega de la inflación, por ahí lo hablemos en la entrega del mes que viene, pero todo el mundo sabe que desde diciembre a esta parte, durante todo 2023 ya la inflación era alta, ¿sí? Y en diciembre se duplicó, y desde esa duplicación empezó a bajar de a poco, pero desde esa duplicación. Quiere decir que si uno toma los últimos 6 meses, la inflación ha subido muchísimo. Eso uno lo compara con el dólar quieto, naturalmente las cosas se han encarecido en dólares. Y esa tensión de a poco va haciendo mella, ¿no? Porque lo que tienen que liquidar en esta época del año son el agro. Dice, no, al final este dólar no me sirve. Es decir, no me sirve un mismo dólar que hace 6 meses, porque todos los costos me han subido casi el doble, ¿sí? Por lo menos los costos en pesos han subido casi el doble. Así que bueno,
también la incertidumbre que mencionamos al principio en relación a la ley base también genera, siempre la incertidumbre genera miedo, y bueno, ante el miedo existe, buena parte del flujo de las inversiones se va a lo que suele dar seguridad, que en este caso es el dólar. Así que vamos a ver qué pasa. También como economía, como mucho tiene que ver eso en relación al pasado, digamos, las razones de por qué pasó de 1000 a 1200 en términos generales son esas, están bastante claras. Ahora, de cara al futuro ya todo es difícil. Es predecible. Hay analistas que dicen va a haber cierta estabilidad, por lo menos en este mes, porque hay mucha demanda de pesos, ¿sí? Las empresas y comerciantes y autónomos necesitan muchos pesos para pagar justamente los aguinaldos, algo de lo que hablamos al principio. Entonces no hay el excedente para ir a comprar dólares, es menor, entonces la presión devaluatoria es menor. También se espera que haya una mayor liquidación del campo en cuanto a las cosechas, entonces eso aumenta la oferta de dólares, y al aumentar la oferta de dólares el precio tiende a aflojar. Así que hay perspectivas que por lo menos en este mes, el mes que viene, no se quede más o menos en un valor entre 1.200, 1.300. Hay muchas empresas que pagan ganancias también, o sea, son meses de mucha demanda de pesos, ¿sí? Para pagar, como dijimos, el aguinaldo, para pagar impuestos, entonces el excedente que queda para ir a invertir y presionar sobre el dólar es menor. Así que bueno, lo que está claro es que y que muchos analistas coinciden es que a partir del segundo semestre seguir con el 2% mensual, ¿no? En la devaluación del oficial, si la inflación no baja mucho más, pues no nos olvidemos que el último índice dio 8,8, que fue abril, en unos días va a salir el de mayo, pero vos fíjate que con una inflación de un 8% y una devaluación del 2%, hay un atraso del dólar que va generando presión. Y eso puede generar que la actualización sea traumática, ¿no? En vez de irlo llevando más lento. Pero en cualquier caso, toda decisión es difícil. Y veremos qué pasa de acá a 30 días, que conversemos de nuevo, Juan Pablo. Pablo, vas a estar en la semana en Perito Moreno, en Los Antiguos. Contanos un poquito. Exacto, como parte de nuestro recorrido mensual, vamos a estar el día miércoles en la localidad de Los Antiguos, y el día jueves por la mañana vamos a estar en la localidad de Perito Moreno. Excelente. Bueno, ya saben que Estudio Contable Barros viene de Caleta Olivia, recorrido mensual, WhatsApp al 297-442-2909, la vía de comunicación con este estudio que prestigioso, como todos los meses, nos informa aquí en Perito Moreno. Pablo, un abrazo grande, gracias nuevamente por este informe que vale la pena para muchos contribuyentes y muchos oyentes que tienen decisiones quizás inseguras y les va a hacer muy bien. Muchas gracias a vos, Juan Pablo, y un saludo a la audiencia. Un abrazo.